pero que también son tóxicos, son el plomo, que también el yodo, que también lo vamos a mencionar, y en las hormonas, junto con la hormona tiroides, también vamos a mencionar el mecanismo de yodo. ¿Por qué? Porque en algunas zonas son voiciógenas, en algunas zonas son carentes, y se hiperplasia la glándula cuando tiene poco yodo. Entonces, esos pequeños que viven en esas aldeas carentes de yodo, van a tener problemas de inteligencia desde pequeños. Entonces es un problema de salud pública. Entonces, desde ese punto de vista es importante los oligos, saber dónde están, qué nutrientes lo contienen, importante. También algunos alimentos que son voiciógenos. ¿Qué significa voiciógenos? Que tienen elementos o sustancias que atrapan el yodo y que no dejan que el yodo llegue. Entonces participan también en un problema de alteración de la glándula tiroides. Entonces, eso tenemos algunos voiciógenos, especialmente los que son ricos en carbohidratos, la yuca, ¿qué más tenemos? La papa, y que la gente lo come, y también puede hiperplasear el problema al nivel del diabético. Pacientes también que tienen tiocianinas, la sustancia elemental son las tiocianinas. También por eso es que hasta cierta medida son buenas para las amígdalas, pero son malas por todo lo que es el rabanito, el nabo. Son voiciógenos, o sea, son buenos para una cosa, pero son malos para la glándula tiroidea. Entonces, desde ese punto es importante que este capítulo es como otros importancia. Entonces vamos a ver pues aquí entre los principales el calcio, y aquí le segregan, porque el calcio, los trastornos, entre otros el magnesio, el yodo, como les había dicho, y fundamentalmente vamos a destacar más que todo el fierro. Vamos a ver algunas peculiaridades del fierro, ¿ya? Y otras que son más que todo a nivel tóxicas, el cobalto. El cobalto es sobre todo en la insulina, que desempeña en la vitamina B12, el cobalto. El cromo es un problema tóxico, más que todo en pilas, el cromo. El zinc, que es en la división de las células. El flúor, especialmente contra la caries. Por eso se llama dentadura fluorada. En la sierra casi hay poco este elemento, y los niños tienen caries desde pequeñito, a pesar que no comen muchos dulces. Entonces, saber que es por eso. La madre dice, no comas dulce, pero en parte tiene razón, pero en parte también tiene porque son zonas de baja producción de flúor. Otra parte importante, sobre todo por ciertas enfermedades específicas, el cromo, el cobre que diga, tiene una coparticipación, aunque poco se sabe de deficiencias del cobre. Hay una enfermedad, ahorita no me acuerdo, que esa enfermedad, la carencia, puede llevar inclusive a un cáncer. Ahorita no, de repente por ahí que lo veamos, nos acordaremos del nombre. Y otros pues como el vanadio, que se interesan desde el punto de vista de toxicidad. Y el zinc y el selenio, que justamente son oligoelementos que intervienen en quelaciones, e intervienen también ¿cómo se llama? Como antioxidantes. Entonces, desde ahí la importancia. Entonces, ya con eso hemos dicho, pues, que son con otras funciones, no desempeñan acá. No, estos no desempeñan, por si acaso acá está mal esto, no desempeñan una función fundamental en el metabolismo hídrico. En algunos procesos metabólicos, como la anemia, el fierro, lo que hemos dicho del calcio, el mecanismo de movilización, y los otros que son algunas hormonas o algunos procesos oxidorredos o algunos procesos también de transporte de hidrógeno,
Entonces eso lo corrigen ahí, por favor. Entonces, justamente el origen, más que todo, los objetivos de este proceso es fundamentalmente el metabolismo de calcio y el metabolismo del fierro. Y otros de menor cuantía, como son el magnesio, el fósforo. Aquí parece que ahí está el fósforo. El cobalto, el cromo y el zinc, que son otros menores. ¿Ya? Eso sí, por favor, vamos a incidir muy meticulosamente en todo lo que es fierro y en todo lo que es lo otro, sencillamente, alguna cosa fundamental que realiza. Entonces, vamos, como es un curso de bioquímica, nomás citaremos las fuentes, no las cantidades, porque no es función de aprenderse cantidades, sino saber dónde está. Y sobre todo el metabolismo, identificar funciones, propiedades y estado metabólico que hay que corregir, porque todos nosotros vamos a ver su metabolismo, su anabolismo, su catabolismo, su absorción, en qué forma cómo es que se incluye para formar compuestos especiales, qué función tienen esos compuestos. Y definitivamente algún trastorno, porque siempre vamos a hacer el metabolismo y vamos a destacar los principales trastornos en patologías. Para que ustedes, ¿cuál es la patología más saltante del fierro cuando se acumula? La cromatosis, la siderosis. ¿Cuál es el proceso más de cuando hay grande cantidad de calcio? Se deposita la petrosis, solidificación de muchos huesos, y más bien cuando hay defecto, pues tenemos el raquitismo, la osteoporosis, la osteomalacia, que esas son las patologías más clásicas. Eso nos interesa. Que ustedes sepan contrastar de unas enfermedades patológicas que son comunes y que siempre, inclusive, ustedes en la vida diaria, cuando caminan por la calle, se las encuentran. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Y después, lo más importante, 70-80% de mis preguntas son a base del metabolismo normal. Entonces, ya ustedes saben que en toda cuestión donde hay fuentes animales o vegetales, para que haya una célula viva, siempre tienen que estar los electrolitos. No solamente pues los que hemos visto de la osmolaridad, sino también estos otros, porque estos otros intervienen también en la formación de ciertas proteínas específicas, como vamos a ver, la leche, el queso, las verduras. Entonces, necesariamente, en todos los productos, tanto de origen animal o vegetal, están presentes estos iones, estos otros iones. Entonces, el requerimiento no es mucho, saber que sí, la carencia más bien, como dice algunos que ya les he mencionado, las caries, la alteración ósea, algunos problemas de debilidad, alteraciones mentales que vamos a ver. Generalmente los otros electrolitos sirven para también, como hemos visto nosotros, calcio llega preganglionar, postganglionar, hay un trámite nervioso o una conducción, calcio. Entonces, funciones, mantener el sistema nervioso, la función respiratoria, porque todo proceso de difusión, todo tiene pues el ingreso de estos electrolitos, el fierro, para las enzimas de óxido redox, sobre todo para el transporte de oxígeno y el aprovechamiento de nutrientes, ¿ya? Procesos también de coagulación sanguínea, o sea, son los otros electrolitos, pero dice, ¿quién es el que estabiliza el coágulo último? El calcio. Todos los factores, el factor de estabilidad del coágulo plaquetario, el calcio. Entonces son importantes porque tienen funciones importantes en procesos. Entonces, generalmente acá yo daría 5, no a ver acá el calcio, metabolismo ya. Antes de pasar al metabolismo del calcio, quiero que me busquen Harper, ¿ya? Porque yo, eso sí, voy a ser bien estricta. Esta
diapositivas están bajadas y no están procesadas, no tienen nivel universitario, por favor, joven. Acá está el metabolismo del calcio, pues yo quiero ver que ustedes partan no diciendo calcio, sino metabolismo, como se dice, objetivos, metabolismo de calcio. Porque lo que van a ver más, el 100%, es el estado de metabolismo del calcio. Entonces, en ningún momento yo veo metabolismo de calcio, simplemente veo calcio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No hay una congruencia entre estado metabólico y lo que están diciendo, ¿ya? El estado metabólico tiene aspectos, entonces todo esto me lo vuelven a procesar porque esto no está de acuerdo a Harper, ¿ya? Yo quiero que ustedes sigan Harper. Fuentes, funciones, no. Más me interesa el estado metabólico, la interacción metabólica. Lo otro muy chiquitito. Y en el estado metabólico sí viene absorción, viene funciones, trastornos, ¿ya? Y acá también patologías. O sea, me buscan mejor calcio porque este calcio está para 5, no da más, no da para más, no hay un nivel universitario. Entonces, por favor, me corrigen ese calcio. No sé si de ahorita o después que ya deje la asesoría, busco uno y les pueda mandar para que la... Entonces, acá en el calcio, en el estado metabólico, primero, ¿cuántos estados de calcio hay en el plasma? En el plasma hay 3 estados de calcio: calcio iónico, calcio unido a proteínas y calcio complexométrico. ¿Cuál es el valor de cada uno? Preguntas de examen. ¿Cuál es el valor de cada y qué función tiene? ¿Y por qué varían? ¿Cómo interviene el mayor o menor cantidad de proteínas? Escuchen esto porque en la exposición tienen que explicar eso. El mayor o menor cantidad de proteínas, ¿cómo repercute en la ionización o en el estado de unión del calcio a la proteína? ¿Cómo interviene el pH en la disociación del calcio? Porque eso es importante. ¿Por qué las personas se vuelven irritables cuando están con mecanismos ácidos o con mecanismos alcalinos? Eso se llama análisis y se llama también inferencia y después, como se dice, la conclusión, la toma de decisiones de ustedes. ¿A dónde podemos aplicar eso? ¿Ya? Pero así no nos dice nada. Entonces, una vez que ya ustedes nos escuchen o nos hablen del calcio en las formas, ya vemos aquí los estados metabólicos. Si quiero ver 1, 2, 3, 4, para después que ustedes se me desenvuelvan en cada uno. ¿Cómo es que el calcio se absorbe? ¿De qué depende la absorción de calcio? ¿Cuándo falla la absorción de calcio? Entonces, ¿qué función tiene la vitamina D en la absorción de calcio? El calcio en el hueso. ¿Qué función tiene las fosfatasas ácidas o alcalinas en la absorción? ¿Qué función tiene la vitamina D en el hueso? Si yo no lo leo, veo que han leído simplemente un poquito. Han leído prácticamente un libro de primaria, por no decir primero y primaria, porque ni de quinto siquiera. Entonces, por favor, estamos en universidad. Y estamos para poder leer libros de nivel universitario o consultar revistas de nivel universitario. Entonces acá no veo funciones de calcio, todo esto, 0. No se explica qué implica la paratormona. Traten de por favor copiar qué implica la calcitonina y la hormona la hormona paratormona en el calcio. ¿Qué relación tiene la vitamina D? Ahora, acá, en el cuadrito que ustedes hacen, ¿en qué cuadrito hacen acá? No sé. Porque en ningún momento me hablan del estado metabólico. Esto no es estado metabólico, 0, por favor, porque si yo simplemente llego a la clase, digo mal, cojo la clase, dicto la clase, el grupo se me sienta con 5, con 6.
Si necesito jalar el 50% de clase de este ciclo, sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto me implica que las asesorías ustedes casi, y ahorita yo he cedido, pese a que estaba yo cruzando una organización de todas unas vacaciones después de 3 años, he cedido solamente con la idea de que los alumnos van a estar solos prácticamente en los cursos, porque los otros cursos no se van a unir. Entonces esta producción es baja, así que por favor tienen que mejorar la producción. ¿Ya? Entonces acá tenemos que ver todo eso. Esto no es metabolismo, obviamente ahí no hay nada que ver. Fuentes, eso lo obviamos porque eso no es parte del tema. Acá requerimientos también no es parte del tema porque el tema relaciona en todo estado metabólico y todo interacción. Que, como les digo, cuántas formas de calcio, cuál es la interacción entre las proteínas y el pH, qué concentración existe entre el calcio plasmático y el calcio intracelular, cuál es la relación de calcio y la coagulación, cuál es la relación de calcio y la conducción nerviosa, cuál es la diferencia entre calcio intracelular y calcio extracelular. Entonces yo ahí sé que han leído el metabolismo de calcio. Aquí supongamos el requerimiento de calcio está escrito por un estado dinámico que parte, ¿de dónde parten los requerimientos de calcio? De nuestro calcio plasmático. Si el calcio plasmático por A o B motivo se altera y generalmente porque baja, entonces la paratormona hará la reabsorción. Y si el calcio por A motivos tenemos buena absorción, el depósito lo hará la calcitonina. Pero esto bajo ningún punto va a darse si no hay vitamina D, si no hay fosfatasas. ¿Cómo es que se inicia la enucleación del calcio en el hueso? ¿Qué implica las dos partes de una desnutrición aguda, que es parte de los seminarios, en los 8 o 9, de la osteopondina, osteocalcina, dentro de los estados metabólicos de calcio? Si uno no lee, va a llevar a esta simplez, un simple cuadro de primaria, siendo ustedes médicos de nivel universitario. ¿Ya? Entonces, en la función renal hay toda una gama de lecturas que se tienen que hacer, porque el riñón depende de vitamina D, y la vitamina D va a dar origen a la activación de la hormona paratormona. Si no tenemos vitamina D, no hay ni absorción ni hay depósito de calcio en el hueso. Entonces, estas funciones están dadas de acuerdo a sistemas. Está bien, aquí al único que me han dicho función, el sistema nervioso. Pero acá no hay una descripción. Acá han querido también en la coagulación. Tienen que buscar cuál es el calcio, cuál es la función del calcio en la coagulación, cuál es la función del calcio a nivel intracelular. Son preguntas de examen. Por eso le digo, este nivel no es un nivel simple ya. Ustedes ya están en tercer año de tercer ciclo de estudios médicos, ya tienen que buscar los porqués y las funciones que cumplen estos electrolitos dentro de la célula. Entonces acá hablamos de permeabilidad, no tiene relación. Si ustedes no me explican el para qué, cómo y quién, entonces no han entendido nada. El proceso en el organismo es un proceso dinámico que hay que estarlo siguiendo. Dice, contribuye a la activación de enzimas. Entonces, por lo menos un ejemplo de enzima. Pongamos al nivel intracelular. Muchas veces el calcio, pues el calcio y el magnesio. El calcio activa, el magnesio desactiva. Y verdaderamente ciertas enzimas, como las fosfoquinasas, las hexoquinasas, van a depender de calcio y magnesio.
Y muchas veces el potencial de membrana también va a depender de calcio y magnesio. Por eso digo, la magnitud o la forma con que el alumno lea y averigüe va a depender también que la promoción sea satisfactoria para la competitividad con otras universidades. Si no, verdaderamente nuestro aprendizaje va a ser bajo. Aquí muy bajo está el aprendizaje. Entonces, mucho no hay para qué ni para cómo. Acá también es una relación simple, espero que hayan dinamismo. Todo lo que se, la función, aquí, este es el estado metabólico. ¿Cómo ustedes, si posible, cada uno haga 1 o 2 slides? ¿Cuáles son los mecanismos del calcio en el hueso? ¿Qué significa osteopondina, osteocalcina en el hueso? ¿Qué implica una desnutrición y un movimiento fuerte de calcio? ¿Cómo se encuentra acá el calcio? Aquí nomás me dice el calcio tanto, 10 miligramos, 500 miligramos, pero no me dice los tipos de calcio que hay. Me supongo que acá una laminita, este calcio de acá, puede alterarse, me buscan pH y proteínas. ¿Cómo hacen la disociación del calcio? ¿Aumentan? ¿Por qué un estado anémico, un estado de cambio de pH o una déficit de proteínas altera los valores iónicos? ¿Cuál es el calcio activo? ¿Es el calcio molecular, el calcio complexométrico? Esa es una de las cosas. ¿Ya? Porque exacto, hasta en el sudor sale. ¿Ya? Entonces acá, supongamos acá, no hay calcio en el sistema nervioso. O sea que toda la parte, ¿ya? El calcio mismo en la permeabilidad celular. Entonces, aumenten, busquen, ve, el calcio, hasta ahí son 5 en calcio. No han buscado absolutamente nada. ¿Ya? El calcio se mueve con el fósforo. Cuando hay alteraciones de los estados metabólicos, muchas veces el calcio sale y que diga el calcio, el fósforo es absorbido y el calcio sale en mucho más cantidad. Por eso es que, y muchas veces este fósforo se nos limita. Atrapar fósforo orgánico es el problema con el cual nosotros debemos competir. Muchos suplementos nutricionales están con fósforo inorgánico y el fósforo inorgánico no se absorbe. Entonces es un craso error a veces algunos suplementos nutricionales que tengan un fósforo inorgánico. Entonces, el fósforo está en relación con el calcio, deben permanecer equitativamente, porque cuando uno de los dos está deficitario, el otro se elimina más. Entra fósforo, sale mucho calcio. El fósforo, pues aquí tienen que buscar un poquito. La importancia del fósforo más que todo es al nivel intracelular. Mecanismos buffer, porque están activando a todos los sustratos, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-disfosfato, de la glicólisis, y ese fósforo, cuando se captura, es porque hay recurso energético, porque la glucosa está en el interior. Y la consecuencia de que ingrese fósforo es que también va a ingresar potasio. Basta ese hecho que ustedes expliquen bien, es que de ahí se deriva todos los problemas de alteraciones que el médico conduce mal porque no sabe esos principios. Entonces, cuando juega a dar insulina, que la insulina hace que atrape la glucosa, entre rápida en la célula, en forma transparente, el paciente va a coger su fósforo de afuera y lo va a meter a la célula. Y en forma transparente el potasio va a salir del plasma a irse a la célula, porque él lo hace por inercia. Entonces no se puede usar insulina y descuidar esos aspectos porque el paciente puede caer en un problema de hipopotasemia, puede caer en un problema de déficit de fósforo. Entonces, esto se tiene que explicar aquí, en el metabolismo. ¿Qué significa el metabolismo? ¿Cómo es que se...? Luego las fuentes no es casi nuestro problema, los requerimientos tampoco, no es un estado, eso lo llevarán al curso de nutrición.
Entonces, aquí, lógicamente, el calcio, el fósforo, la hidroxiapatita es la principal estructura ósea dentro del hueso para formar el hueso consistente. Entonces, acá es importante, pero que lo destaquen. Acá dice formación de intermediarios. Eso es lo que he mencionado. El ejemplo, porque si no, ustedes, yo les pregunto en clase, este y este y este, ¿atrapan el fósforo? No, pero aquí me están poniendo intermediarios del catabolismo y no me están diciendo qué intermediarios. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que este libro no es un libro universitario, porque un libro universitario ingresa a decirles a ustedes intermediarios catabólicos de, supongamos en el caso del ciclo glicolítico, como la glucosa 6-fosfato, como la glucosa no 6-fosfato, ahí recién estamos hablando. ¿Y por qué dice que captura el fosfato? Porque si ingresa la glucosa y estamos en un estado de captura, estamos en un estado alimentario, pues inmediatamente el organismo no la va a dejar salir, o las células, y la va a fosforilar, y junto con la fosforilación también van a necesitar el potasio. ¿Ya? Entonces, por eso es que contribuye como intermediarios del catabolismo. Entonces, eso tienen que explicarlo. Dice, siempre, por favor, muy claro qué concentración de fósforo es a nivel intracelular y qué concentración a nivel extracelular. Eso quiero claro, no así metido, sino bien separadito, porque esas son preguntas de examen. Acá, por favor, siempre que hablen ustedes ahorita de todo el ciclo, metabolismo y absorción intestinal, ¿de qué? No se me distraigan. Si ahorita están de fósforo, pongan metabolismo y absorción intestinal de fósforo, porque si no, caemos nosotros en no entender nada de la bioquímica. Entonces, del fósforo, acá estamos pues con el fósforo. Entonces, el fósforo es bueno acá, al músculo, ¿por qué? Ya les he explicado. El atrape, fósforo, potasio. El fósforo en los riñones, ¿para qué? Ya les he dicho que el fósforo se absorbe más, pero se intercambia y se elimina calcio. Por eso es que generalmente no deben estos alimentarse equitativamente. ¿Ya? Y mayormente siempre hay un fósforo, pues que de todas maneras, fósforo y calcio, que no se absorbe el 100% de la dieta. Entonces, este fósforo también tiene que haber un equilibrio a nivel del hueso que depende de quién. También aquí mencionar siempre es vitamina D, siempre es fosfatasas. Mayormente las fosfatasas alcalinas son del hueso, las fosfatasas ácidas de la próstata. Entonces esas fosfatasas tienen que verse en el hueso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las fosfatasas? Hasta ahora acá, por favor, me borran todo esto y me ponen qué relación tiene la excreción del fósforo en contrapartida con el calcio. Si no sabemos el estado dinámico de intercambio calcio y fósforo, de más está hacer todo esto, porque nosotros vamos a depender de esa relación y de esos estados, ¿ya? Entonces a buscarlo y a comprenderlo. Estos estados patológicos me los quitan porque no es el nivel de que ustedes puedan interpretar la hipofosfatemia, eso ya llegará el momento. También esto me lo quitan porque no es. Entonces, relativamente no me han hablado nada del estado metabolismo normal del fósforo. Se han ido a los estados patológicos que no son todavía parte del tema, porque para poder entender eso que ustedes están explicando, necesito yo saber que ustedes comprenden el fósforo y el calcio y no están hablando nada de. Entonces, yo necesito primero la cantidad de fósforo en la dieta que debe haber, la cantidad de fósforo en sangre, la cantidad de fósforo intracelular. Eso es hablar del estado metabólico. Y sus interrelaciones para ver qué forma, qué función tiene el fósforo en el músculo.
metabolismo en el músculo. ¿Qué función tiene el fósforo en el hueso? Metabolismo del hueso. Porque esos son los principales, la función de la concentración y cómo se intercambia a nivel renal, porque el nivel renal no se almacena, se intercambia. ¿Ya? Entonces eso me lo buscan, por favor. Fuentes, como digo, no es parte del requerimiento, no es parte del panorama del metabolismo. Una cosa chiquita, no más fuente, requerimiento, me lo menciona. Mis requerimientos mayormente en niños y adultos. Ahora acá comenzamos el calcio. Pongamos el calcio y el potencial de membrana, no veo que lo han mencionado. El calcio y la transmisión nerviosa, tampoco veo que lo han mencionado. Las formas del calcio plasmático, entonces el metabolismo del calcio, voy a ver por ahí una diapositiva que más tarde puedo mandarles para que amplíen, porque verdaderamente con eso salen jalados en el examen, porque de todo lo que han explicado, yo ninguna pregunta les voy a tomar. Entonces, a buscarme el verdadero metabolismo. Ahora acá viene el metabolismo, la contraposición del calcio lo da el magnesio, mientras que el calcio es irritable, el magnesio es polarizable. Por eso dice el agua de, ¿cómo se llama? Las pastillas de magnesio que dicen las casas vegetarianas, para evitar el estrés, porque son pastillas que sedan. Mantienen el potencial de membrana desplazado, hiperpolarizado, entonces no estamos muy irritables. Entonces, eso es importante, porque aquí no sé qué. Y la cantidad de magnesio y su función. Su función, como ustedes dicen en algunas enzimas, para poder modelar, porque jugamos al nivel de la exoquinasa, glucoquinasa, son dependientes de calcio, son dependientes de magnesio. De acuerdo a eso, van a activar o desactivarse. Entonces, eso a buscar. Y el magnesio, la polaridad del magnesio también, a nivel del potencial de membrana, función del magnesio. Muchas veces, en los pacientes con falla renal, el pH, por más que le pongan sodio, potasio, y fósforo y bicarbonato, no se logra nivelar. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio a nivel profundo de calcio y a veces magnesio. Entonces, un desequilibrio profundo, para dar impacto hay que darle 1000 equivalentes de calcio y hay que darle 1000 equivalentes de magnesio. Son los electrolitos que en un desequilibrio electrolítico profundo son los que hay que darle pie. Y hay que darle entonación a esos. Entonces, comprender eso, especialmente eso es una función que mayormente la llegan a tener los pacientes cuando están con deterioro de la función renal. Los pacientes con insuficiencia renal terminal. Entonces, eso es importante. Entonces, esos pacientes logran hacer depresión de calcio y depresión de magnesio. Entonces, las fuentes no hay problema, o sea que hay que revisar un poquito más requerimientos. Siempre, como le digo, la hiperpolaridad. La hipomagnesemia. Si no hay una respuesta rápida, la persona es lenta, todo. Y que pueden producirse todos estos cuadros. Acá les decía yo el magnesio en la exoquinasa, en la glucoquinasa, enzimas que participan en las primeras vías de toma de energía de la glucosa. Por eso es que activación y desactivación no producen ellos energía, sino los conducen a organizar la activación o desactivación. En este caso, pues el magnesio es desactivación más bien. ¿Ya? Entonces, produce, en la producción sí, pero
depende de qué estado, pues. Yo hablo de calcio, hablo de activación. Si hablo de magnesio, hablo de desactivación. Protones, todo es el calcio y el magnesio casi hacen las voz de el fósforo y el calcio. Con un poquito menos profundo, pero pongamos, cada vez que ustedes hagan funciones, por favor, digan funciones de quién. Yo esto no puedo corregirlo ni puedo, porque uno quiere, ve y no tiene dirección. Aquí yo no sé si estoy hablando del fósforo, no sé si estoy hablando del magnesio, no sé si estoy hablando del calcio. Entonces esto tienen ustedes que mejorar. Producción, síntesis de moléculas, pero ¿de quién estoy hablando? Entonces eso me lo corrige, por favor. Yo casi así no puedo asesorarles bien porque veo muy mal organizada la absorción y metabolismo de quién. Estos otros son varios, les digo calcio y el fierro son los más importantes, pero también el magnesio, también el fósforo. Entonces aquí no sé si estoy hablando de magnesio, entonces todo esto yo no lo puedo corregir acá porque no sé ni de quién están aquí recién que dice magnesio, la mayor parte del magnesio. Entonces acá tiene que venir absorción y metabolismo del magnesio, porque ustedes están hablando siempre en todos los títulos, ver si todos estos slides son de otros metabolitos. Entonces cada partecita tiene que llevar nombre, apellido. Realmente los depósitos de hidroxiapatita llevan calcio, fósforo y magnesio. Llevan las tres para poder depositarse. Por eso tiene que haber un equilibrio. Absorción y metabolismo. Todo esto no tiene ni pie ni cabeza porque no tiene títulos. Yo simplemente les voy a decir todo y ese día, porque la asesoría es para eso. Si yo veo que estoy con alumnos que no tienen un nivel universitario, yo digo, siéntense, tomo la clase, yo ya más o menos veo que voy a tener que llevar una de las clases que me han hecho algunos años anteriores y ver hasta qué punto ustedes me avanzan. Porque, discúlpenme, pero estos slides están muy venido a menos. Voy a buscarles para que ustedes suban un poquito el nivel. Ya, el yodo hay que pasar de frente. Este es lo que me interesa, el estado metabólico. Ya. Hay una función al nivel del eje hipotálamo hipoficiario para regular que al nivel de la hormona tiroidea, cuando hay cantidad de yodo que forman las hormonas tiroideas, van y inhiben que tanto el hipotálamo o el tálamo hipotálamo den estímulo para que la glándula tiroide sintetice hormonas. Entonces, todo esto es el ciclo. Entonces, acá, cuando suben las hormonas, los reguladores para estimular la síntesis bajan. Cuando baja la hormona, se desinhiben y las sustancias estimulantes, tanto hipófisis y hipotálamo, van a llegar a la glándula tiroides y le van a hacer funcionar. Entonces, eso es importante que usted... Ahora, ¿cómo se captura el yodo? No sé si han hecho acá ya. Entonces, esto hablan bonito del yodo, no en los alimentos, sino en la glándula. ¿Ya? Todo esto no es importante, el mecanismo del yodo se ve en la glándula. Cómo se captura, cómo pasa de yodo a yodato, de yodato cómo se inyecta para que se yode el aminoácido tirosina, monoyodotirosina, yodotirosina, en qué espacios se almacena como hormona y cuando viene un estímulo, cómo se libera. Entonces, eso es lo que más me interesa acá. ¿Ya? Lo demás es simplemente un cuadro decorativo que ustedes lo pueden pasar rápido. Me interesa el estado metabólico. Estos ya son patologías. No me han hablado del estado metabólico y ya me están hablando de la patología. Patología, lo que les decía el bocio, que no hay mucho yodo, no se puede sintetizar y se atrofia la glándula.
¿Cuáles son las consecuencias? La baja producción de hormona es hipotiroidismo, que llama a que la persona se engorde, haga un metabolismo bajo, se vuelva lenta. En cambio, el hipertiroidismo, la persona más bien quema, es muy activa, puede dar algunos trastornos de síndromes adrenérgicos, pueden lindar con la locura. O sea, esas son las dos fuentes contraposición del yodo. Este me lo buscan, pero mejor. Pues aquí no se ve bien. Aquí está la globulina, este es, realmente el mecanismo es hipotálamo, hipófisis, segrega la hormona y la hormona se concentra en la glándula. Y la glándula la transporta en la sangre. Estos son el transporte en la sangre, así, concentración en la sangre, ¿ya? A través de la albúmina, transferrina y como hormona libre. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la hormona activa? Monoyodo, diyodo o triyodo, tirosina. Entonces, eso es, y así resumen en 15 segundos resumen lo del cuadro. Ahora, les falta todavía un poco, no en nivel universitario lo que han puesto ahí también en yodo. Vamos a ver el fierro. ¿Me lo mejoran, por favor? El fierro. Ya, las fuentes. El fierro tiene como cerca de 15 funciones. Me mejoran estas funciones, ¿ya? No es muy simple esas funciones. ¿Ya? Este ciclo me lo mejoran también. Quiero ver con su pulso y su mano cómo es que entra, qué es la oxidación del yodo de ya ferroso a férrico que se realiza a nivel intestinal. ¿Cuáles son los principales elementos? ¿Cómo interviene la ceruroplasmina, la transferrina, la ferritina y la dama de fierro, la epsilon? Eso tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque en el COVID la epsilon ha jugado un factor muy importante. Se sobreestimula en los procesos inflamatorios y no deja escapar el fierro una vez que lo captura en el intestino, una vez que lo captura en la médula. Entonces se produce, como se dice, una mina de oro y en la sangre un banco pobre de fierro, una anemia. Entonces, estos mecanismos se capturan cuando ustedes me describen qué función tiene la ferritina, la transferrina, la epsilon. Aquí verdaderamente veo mencionar, veo que han pegado una, pero manos de ustedes no veo acá. Si yo no veo manos de ustedes, quiere decir que ustedes no saben qué función tiene cada una de esas. Entonces yo cojo la pizarra, amplío y el grupo tiene 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué función acá le dan a la transferrina? No veo acá eritropoiesis, no veo acá ferritina, no veo hemosiderina. Entonces, este mecanismo bioquímico está para tercero de primaria, no da para más. Ese estado metabólico comienza en la absorción, justamente en la oxidación de fierro ferroso a estado férrico, y justamente acá hay una que tienen que ustedes señalar la función de la transferrina y otros que no veo la función. Aquí veo la función de la ferritina en el almacenamiento. Entonces no veo yo explicación correcta ahí. Entonces acá 0, no hay una consecución, veo nomás un copia-pegue, pero no veo yo que ustedes han seguido. Acá no veo a la epsilon, veo acá simplemente, efectivamente, una vez que nosotros la cogemos como ferroso, el intestino la suelta nuevamente como férrico, y en esto ocurre la acción de la transferrina.
que es la que oxida de ferroso a férrico y la transporta en el plasma. Y cuando llega a cualquier tejido, se almacena el fierro dentro de otra molécula llamada ferritina. Y cuando es mucho, se llama siderosis. La transferrina no es una buena definición, no tiene un nivel de la ferritina ahí, no, la epsilon no veo que. Metabolismo del hierro, búsquemelo de nuevo. En cualquier libro, ese metabolismo está pésimo. No habla de las funciones que tiene que hacer el fierro en el intestino, cómo se transporta, cómo llega hasta la médula, el res, cómo se almacena, la función del epsilon, de la ferritina, de la ceruloplasmina, de la siderosis, cómo se llega ¿cómo se llama esta otra enfermedad? La siderosis, que nos ponemos bronceados todos por la cantidad de exceso de hemocromatosis. ¿Ve? Hemocromatosis. ¿En qué momento ocurre? Entonces, después, el metabolismo del fierro 5, tienen que volverlo a hacer. Tienen que volver a hacer sus componentes y decir cada uno. Yo pongo preguntas de fierro, pongo preguntas de calcio. Con este nivel de exposición, toda la clase no va a responder esas preguntas. A mejorar esos mecanismos para mí son importantes. Fierro, calcio y yodo en este amor. Menor importancia el calcio, el fósforo. El cobalto ya lo hemos dicho, simplemente es para la insulina. No, insulina y la vitamina B12. Nada más. El cromo es más que todo tóxico. No entremos con chiquito nada más. El zinc es para los estados energéticos, óxido redox, pero todavía no se acepta muy bien el zinc dentro de las bases de alimentación, porque las concentraciones de dosis lindan con las dosis tóxicas, las concentraciones, entonces por eso es que casi no se usa como un principio para dar un soporte nutricional. Lo meten mucho el zinc, pero todavía se encuentra lo que es sí haciendo parte de los complejos de Grignard, dentro de ciertos metaloproteínas. Se dice que participa en un estado redox, pero después el soporte, la cantidad o el estado deficitario, hasta ahora no hay una cuestión nítida para decir yo necesito tanto y démosle tanto o una receta, no hay. Ahora, el cobre sí es importante porque se mueve muy pegado al fierro. Hay la de Menkes, hay una enfermedad de Menkes, y hay otra, hay dos, entonces Menkes, en el cual pues que ya es característico la falta de la enzima para el aprovechamiento del cobre. Y muchas veces el cobre se puede aceptar en diversas partes del cuerpo, dando un color medio plateado, pigmentación. Entonces aquí en el cobre traten de buscar un poquito más porque hay otra enfermedad, no me acuerdo ahorita, que es la característica más que Menkes. Ya no me acuerdo la enfermedad, pero es clásica esa enfermedad. Y ¿cuál es la relación entre el cobre y el metabolismo del fierro? ¿Por qué? Porque están ligados ellos. Alteraciones, la enfermedad del cobre es de Wilson, que les decía. Una enfermedad de Wilson, que es el depósito exagerado del cobre en diferentes partes, que llega a ser hepatomegalia, que y este de vez en cuando sale este problema deficitario genético del buen uso de
del fierro y el depósito del fierro en múltiples órganos. Es muy común, por eso es que les digo que son cosas que uno debe saber. La enfermedad de Wilson y la otra, la enfermedad de Menkes. Son las características, y eso puede venir en una pregunta. O sea, ¿cuáles son las alteraciones más características del problema deficitario de fierro por déficit genético? Eso, la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes. ¿Ya? El vanadio también, igual que el cromo, es tóxico. No sé qué hay otros minerales, vanadio, acá está. Solamente me dejan la parte tóxica. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí. En el flúor y en el cobre también aumentamos sobre el metabolismo, diga. Sí. El flúor y el cobre, lo que le digo que el cobre linda con una enzima, la ceruloplasmina, que veo que no la han mencionado. Y la ceruloplasmina también ayuda en el transporte no solamente del cobre, sino también del fierro. Por eso es que dice que se dan la mano. ¿Ya? Es muy raro la deficiencia de cobre. Por eso es que yo les decía, el cobre es importante porque colabora con el fierro y más sobresale por estos dos efectos hereditarios, la enfermedad de Menkes y la otra, la del cobre. Ahorita siempre me la han puesto acá, pero ya la de Wilson. Esas son las dos enfermedades clásicas y de repente se las pregunto en el examen. Y puede venir en el otro, en su examen que están haciendo. El vanadio más que todo es porque es tóxico, entonces nos vamos a toxicidad. Realmente el cromo, el vanadio a veces se usan en ciertas industrias, por eso es que es bueno que se ponga, y es bueno que en un momento dado que diga, esta población está cayendo continuamente con cánceres. Cuando se van a ver pozos de agua, todo, tienen alta cantidad de cromo y vanadio. Entonces ya ha habido casos, por eso es que más que todo es dirigir el estudio. ¿Ya? Exposición crónica de inhalación por ambientes laborales, bronquitis, laringitis, entonces la toxicidad. El selenio también es que tiene que ver con los ácidos grasos insaturados y mayormente también no ha encontrado unos requerimientos de nutricionales lindan muchas veces con las dosis tóxicas. Por eso es que el selenio, el zinc, no, como que no entran mucho en los jarabes o en los suplementos, una cuestión mínima. Selenio. Aquí, esto, digamos, es el mecanismo con los ácidos grasos insaturados, la forma de protección de las membranas, como una vitamina E. Ya, entonces ahí terminan, ¿ven? Los minerales muy cortos, sencillo. El cobalto, el selenio, el zinc, el unirlos y ver, el problema es dobles enlaces y algunos problemas más bien de toxicidad. Por eso es que yo tengo mucho respeto cuando vienen ahí en los concentrados nutricionales, cuando le agregan selenio y cuando le agregan zinc. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo de dos preferiría no usar estos productos. Entonces, aquí la verdad que tienen que replantear el metabolismo de los tres más importantes, como dijo su compañero, el yodo, el calcio y el fierro. Tienen que replantear. Voy a tratar de buscar alguna de las diapositivas. En un año se trabajó muy bonito en los alumnos, pero busquen en internet, no solamente en los libros de fisiología de Harper, busquen metabolismo del calcio a nivel bioquímico, metabolismo del calcio, interacción con hormonas, metabolismo del calcio, interacción con el sistema nervioso, metabolismo del calcio, interacción. Entonces ahí desagrupamos y hacemos una tendencia. Estado del calcio, calcio unido, calcio complexométrico, caso libre. ¿Cuál es el calcio que predomina en la sangre? El que dirige
la actividad, es el calcio iónico. Ese calcio iónico, ¿cuál es la relación que debe estar con el calcio intracelular? El calcio intracelular debe estar en 1 por 10 a la menos 8 y el calcio iónico 1 por 10 a la menos 2. Son 6 separaciones. ¿Qué hace el cuerpo para mantener esa hiposmolaridad del transportador? Selectividad de membrana fenomenal. Pero si se mantiene así, un poquito menos o más, comenzamos con irritación o hiperpolaridad de membrana. Entonces comenzamos a perderlo todo. Conexión, conectividad, ¿no? Entonces a mejorar eso. Entonces vamos ahorita a seguir con la práctica. No sé si han subido la práctica ya. Doctora, muy buenas noches. Buenas. Soy parte